Ana Vargas. Hoy voy a hablarles un poquito sobre algo que está muy relacionado con algo que hemos oído prácticamente desde que estamos muy chiquitos, y es el canto de las aves. Bueno, para hablar un poquito de la importancia de lo que es el canto, hay que tener presente que la interacción entre uno o más individuos o organismos es muy importante, pero porque se va a basar mucho en la comunicación. Entonces, para esta exposición que nos trata hoy, ver, cómo esta comunicación es uno de los canales fundamentales, es, de gran importancia. Adicional a eso, porque aparte de la comunicación, va a tener otras funciones más importantes. Entonces, por ejemplo, ya en términos del reconocimiento interespecífico e intraespecífico es muy importante. El hecho de saber quiénes son de la misma especie, quiénes son de diferente especie, también se hace con el canto. También el establecimiento y la defensa de un territorio son de vital importancia, y en muchos casos un primer canto puede significar como una señal de alerta, de que no te metas en mi territorio, de que tengo hembras, pues todo este asunto. También, pues para muchos es como muy común, esta imagen que tenemos acá, porque es como muy típico de las aves verlos haciendo como bailes muy exóticos, con sus plumas muy vistosas, con el propósito de atraer a las hembras. Sin embargo, esas dinámicas también se basan principalmente en el canto. Sirven mucho para atracción, para estimulación de las hembras por parte de los machos. También en términos del fitness, muchas veces se dan duelos de voz o de cantos, y esa calidad del canto nos puede indicar cómo, bueno, a las hembras les indica cómo está el individuo, cómo está el macho, porque puede presentarse problemas de salud o no, y se pueden identificar en el canto. También para distraer depredadores. En términos de dialecto local, sirve mucho porque establece quiénes son de la misma región geográfica, quiénes son foráneos. Entonces es como un establecimiento de la distancia que hay entre las diferentes especies o poblaciones. También pueden haber muchos repertorios o canciones diferentes dentro de una misma especie, no siempre va a ser el mismo tipo de canto. También se van a presentar adaptaciones en el sentido en el que muchos individuos tienden también a establecer como cambios en el canto por motivos ajenos o cambios ambientales que se puedan dar, como por ejemplo la contaminación acústica. Ahorita vamos a verle un poquito más. También tiende a establecerse que el canto puede ser envolvente, que es, tiende a ser el contorno de la sonoridad, y ayuda a que esa señal sea esencial y para que se dé una comprensión del habla. También que la estructura fina, pues es importante, ahorita lo vamos también a ver, y es que contiene unos detalles muy sutiles para que se pueda, aumentar la calidad del tono del sonido también. Pero bueno, eso es como las generalidades un poquito que vemos acá, pero aún así quedan muchas incógnitas como cuáles, por ejemplo, el hecho de por qué al amanecer cantan las aves. Todos hemos sentido o hemos escuchado esto. También por qué o cómo afecta el canto la contaminación acústica en las aves. Si de verdad escuchamos lo mismo que las aves escuchan cuando hacen o emiten los cantos. La temporalidad y la estacionalidad afectará en algo su canto. Y también si son capaces de determinar si un individuo es foráneo o es familiar. Esas son algunas incógnitas que vamos a tratar en esta conversación, a ver si de pronto nos queda un poquito más claro esto. Ya como una generalidad de qué es lo que se mide en el sonido, tenemos que recordar que la frecuencia, frecuencia, amplitud y periodo son características importantes. La frecuencia básicamente es la cantidad de las repeticiones que se pueden dar. Básicamente, picos poquitos es una frecuencia baja. Varios picos en una misma periodo de tiempo, frecuencia alta. La amplitud y el periodo lo podemos ver en la misma gráfica. La amplitud es el valor máximo que puede presentar una señal, y el periodo es lo que tarda ese ciclo como tal. Entonces, ya con una de las incógnitas es por qué cantar al amanecer. Bueno, básicamente en ese momento, entre 5 y media, 6 de la mañana, las condiciones atmosféricas no están tan fluctuantes, y eso va a hacer que la transmisión de la señal sea mucho más fácil. También va a hacer que el sonido se atenúe un poquito y la transmisión, no se vea comprometida, porque el ruido en el fondo va a ser mucho menor. Obviamente se va a reducir la distancia que tiene que viajar esa onda del sonido y va a hacer una transmisión más efectiva. Sin embargo, siempre va a haber una degradación de la señal, puede ser por términos naturales, físicos, etc.
Por ejemplo, hemos escuchado alguna vez el eco, que también, digamos, otro término es la reverberación. Esa reverberación puede ser, digamos, por partes naturales, como puede ser fluctuaciones de amplitud irregulares, que hace referencia a I a F, se lo vamos a ver en todas las, pues, en algunas diapositivas. Y es que básicamente es cuando choca el sonido, por ejemplo, con algunos árboles, con algunos edificios, etc. También la amplitud modulada, que le vamos a abreviar como AM, que son las fluctuaciones que va a generar el individuo cuando transmite la señal, modificaciones que él mismo va a hacer. Bueno, aquí para digamos, ejemplificar un poquito la parte del amanecer, vemos aquí que vamos a comparar dos gorriones, el gorrión del pantano y el gorrión de Garganta Blanca. Vamos a escuchar el canto del primero. Bueno, no se escucha el canto del primero. Bueno, básicamente, en este se van a ver repeticiones pues, con picos muy altos, pero seguidos. Con respecto al gorrión de Garganta Blanca, que van a hacer unas repeticiones, pero digamos más secas, pero continuas, rápidas, y van a haber unas pausas en cada, digamos, vocalización. Cuando, digamos, se hace el análisis en un campo abierto, digamos una pradera o un potrero, también conocido, con respecto a un hábitat cerrado como un bosque, se van a ver, digamos, fluctuaciones y heterogeneidades en digamos, en la calidad de la señal, cómo se va a recibir. Por ejemplo, acá se ven bastante, digamos, pues poco uniformes. Ese es en el gorrión, que tenía varios picos, pues una frecuencia alta, con respecto también a este, que es en un campo abierto. Con respecto al cerrado, en el bosque, se tiende a ver una parte más homogénea, por ejemplo en esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas heterogeneidades también se pueden presentar en espacios abiertos por condiciones climáticas o atmosféricas, y ya en hábitats cerrados por el hecho de chocar contra los árboles, porque hay superficies que, digamos, generan esa reverberación. Ya en términos de la variación estacional, temporal y anual, sí afectará en algo las canciones. Entonces aquí lo ejemplificamos con estas dos especies, que son, pues le dicen reinita. Pues obviamente para evaluar la continuidad se tuvo que haber hecho un trabajo muy largo por muchos meses y muchos años, y se encontró que las canciones de los machos tienden a ser complejas, con varias sílabas. Y en muchos casos los machos tienden a cambiar, digamos, la salida de los cantos. ¿Pero por qué? Por el hecho de épocas reproductivas, por el hecho de tender a defender un territorio, por, digamos, también luchar contra machos, cosas así, hace que se varíen mucho los tipos de canciones. También, cuando conseguían una pareja, o también pues, se le denominan compañera vocalizadora, los machos tendían a cortar esas señales. Pero las acortan muchas veces es para, digamos, para que la hembra pueda determinar más fácil o evalúe la calidad de los otros cantos con respecto a otros machos. Eso en términos generales. Ya en términos de si escuchamos lo mismo que las aves, es muy interesante porque aquí, digamos, se evalúan dos tipos de aves, las cantoras y las no canoras. Ambas tienen en común, son diurnas, monógamas, habitan en hábitats secos, y pues se comparan también con el, digamos, espectro audible que tenemos nosotros. Y la percepción de umbrales es bastante diferente. Entonces miren que la de los humanos viene siendo esta con respecto a la de los otros aves que también, digamos, se evaluaron. Y es que se encontró que lo que hablamos ahorita de la temporalidad, de la estructura temporal fina en humanos es mucho menor. En el pinzón cebra, que era el que estaba al lado izquierdo, también fue muy alta, pero siguen siendo pues umbrales, digamos, detectados diferentes con respecto a ellos. Ya en términos de cómo se hace el reconocimiento de especies, digamos, foráneas o familiares, encontramos que esa es una especie de Taiwán. Ella se evaluó, pues se colocaron estímulos sonoros familiares y foráneos. Se grabó el canto como tal y se separó por una frase silbada y una frase armónica. Se le colocaron pues, en el bosque como estímulos. ¿Qué pasa? Se encontró que, por ejemplo, las respuestas que tenían con respecto a los dos tipos de frases era muy diferente. Por ejemplo, la armónica. Cuando se colocó esa frase como separada, la respuesta de los dos, tanto familiar como foráneo, fue prácticamente la misma. Hagan de cuenta que es como decir, yo soy colombiano, listo. Pero cuando, digamos, lo comparamos con la frase silbada, tiende a ser más especie específico.
¿Por qué? Miren la familiar, la respuesta es pues muy alta con respecto a neoforáneo. Ya es como decir, yo soy colombiano, soy de Medellín, vivo en tal barrio, en tal unidad. Pasó lo mismo con la canción completa. La respuesta fue inmediata con respecto a la foránea, es decir, son muy específicos. Entonces ya en términos generales se dio que la frase silbada, que es la más específica, encontró una variación geográfica muy, digamos, significativa con respecto a la frase armónica. La frase armónica sí tiene una señal de corto alcance. Y ya finalmente, otro tema que nos abarca mucho y es la contaminación acústica, cómo influenciar el canto en las aves, bueno, se evaluaron tres grupos de animales, 3 grupos de aves, que fueron los subocines y los ocines, que hacen parte de las aves cantoras paseriformes y no paseriformes. Entonces, ¿qué se encontró? Básicamente tienden siempre a cambiar la frecuencia con la que van a cantar. Cuando tenemos un área urbana y tenemos, digamos, parches de bosque cercanos, que son estos, con respecto a parches más lejanos de esas áreas urbanas, ¿qué pasa? Encontramos, por obvias razones, que el nivel de ruido es mucho mayor en zonas donde están más cercanas a las áreas urbanas. Sin embargo, la diferencia de la frecuencia dominante varió entre los grupos. Igual no todos responden a la misma forma ante el ruido. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Muchas veces pasa que es por el tráfico de vehículos, la cercanía a los aeropuertos, se aumenta el nivel de la amplitud, pero se aumenta ¿por qué? Muchas veces muchas aves lo hacen es para no generar enmascaramiento con respecto al ruido. Hay mayor gasto energético, se va a ver influenciada la salud del animal y pues obviamente, como hablábamos, la estructura de la vegetación. Pues básicamente pues las conclusiones yo creería que se las dejo más bien a ustedes y no tanto a las conclusiones, sino más bien otras preguntas o incógnitas que pueden quedar al respecto del canto de las aves. Muchas gracias.